Lo tuve en mis brazos a los 5 minutos de nacer. ¿Te sorprende el amor que sientes por el bebé Eric? De hecho, le dije a Lauren de antemano, ¿y si me gustan más los perros que él? El mundo de Simon Cowell siempre se ha construido sobre verdades duras, opiniones audaces y una actitud sensata. Pero algo cambió recientemente, el juez generalmente estoico, el desgarrador diagnóstico de su hijo. El hombre conocido por su implacable crítica ahora está navegando por un viaje profundamente personal. Uno que ha dejado atónitos tanto a los fans como a los expertos. Lo que hemos descubierto sobre la transformación emocional de Simon te dejará sin palabras. Esta historia no se trata solo de un padre. Se trata de un lado de Simon Cowell que nadie esperaba ver. El nacimiento de Eric y el comienzo del cambio. El 14 de febrero de 2014, la vida de Simon Cowell experimentó una transformación que nadie podría haber predicho. El mundo lo conocía como el magnate del entretenimiento de lengua afilada y sensato, el hombre que hizo carreras con una sola palabra. Durante años, Simon había construido su imperio, conocido por su crueldad y sus agudas críticas a American Idol, The X Factor y Britain's Got Talent. Soltero de corazón, Simon siempre había sido abierto sobre su falta de interés tener hijos. Había dicho con convicción inquebrantable que era demasiado viejo, demasiado arraigado sus costumbres y demasiado ocupado con su carrera para siquiera pensar la paternidad. Pero entonces todo cambió el día que nació Eric Philip Cowell. Con el nacimiento de su hijo, Simon experimentó un cambio abrumador de perspectiva. Y el hombre que una vez vivió para sus programas, acuerdos discográficos y negocios, ahora se encontró consumido por pensamientos de paternidad. Uno de los momentos más raros de vulnerabilidad que Simon ha compartido públicamente, habló sobre el intenso amor que sintió cuando vio por primera vez la ecografía de su hijo por nacer. Después de que perdí a mis padres, sinceramente sentí que nunca volvería a sentir ese tipo de amor por nadie. Pensé que eso era todo hasta que vi la ecografía de él por primera vez. Desde ese momento, vi la ecografía y pensé, eso es todo. Estoy embelesado. Eric no era solo un bebé famoso cualquiera. Llevaba el nombre del padre de Simon, continuando un legado que significaba el mundo para Simon. Su corazón ya no estaba enfocado únicamente en su carrera y vida pública, sino que había encontrado un nuevo hogar, este pequeño humano que lo cambiaría todo. Cierto modo, Eric se convirtió el ancla a la vida de Simon, que lo conectó a tierra de una manera que el ostentoso mundo de la televisión y la música nunca pudo. Las crecientes preocupaciones de un padre. A medida que Eric crecía, los instintos protectores de Simon comenzaron a intensificarse. No era la típica preocupación parental por la que pasa todo padre, el tipo que te mantiene despierto por la noche preocupándote por problemas menores. La ansiedad de Simon era sobre el panorama general. Había algo en el desarrollo de Eric que no se sentía del todo bien. Simon había estado rodeado de gente toda su vida, analizando comportamientos y entendiendo qué hacía funcionar a la gente. Como juez, se había convertido un experto en leer las reacciones y respuestas de la gente. Sin embargo, cuando se trataba de Eric, no podía precisar qué estaba pasando. Simon se dio cuenta por primera vez cuando Eric no comenzó a hablar como otros niños de su edad. Mientras que la mayoría de los niños comenzaban a formar palabras y oraciones simples cuando cumplían 2 años, Eric permaneció mayormente silencio. La preocupación comenzó como un leve murmullo en el fondo de la mente de Simon. Y aunque trató de racionalizarlo, pensando que Eric era simplemente un niño de desarrollo tardío, una parte de él no podía sacudirse la sensación de que algo más profundo podría estar en juego. El silencio fue acompañado de otros signos que inquietaron a Simon. Eric a menudo reaccionaba de manera diferente en entornos públicos caóticos, algo que parecería normal para muchos niños, pero para Simon se sentía como algo más. Eric se tapaba los oídos o parecía visiblemente angustiado en entornos ruidosos y concurridos. No era el comportamiento de un niño que solo quería un descanso del ruido. Se sentía como algo más profundo. Pero Simon estaba decidido a concentrarse en lo positivo. Eric era brillante, perceptivo y alerta.
Podía entender conceptos complejos y parecía capaz de comprender cosas mucho más allá de su edad. Pero cuando se trataba de socializar y hablar, había algo que lo frenaba. A medida que estos signos continuaban, las noches de insomnio de Simon aumentaron. Lugar de concentrarse las luces brillantes de los sets de televisión y el ritmo rápido de su carrera, comenzó a concentrarse el futuro de Eric. Cuanto más investigaba sobre el desarrollo infantil y las luchas de otros niños que no seguían la línea de tiempo de desarrollo estándar, más preguntas tenía. Era como si su mundo hubiera cambiado por completo. El futuro de su hijo era ahora su principal preocupación, y haría cualquier cosa para asegurarse de que Eric recibiera todo lo que necesitaba para prosperar. Aún más desafiante para Simon fue el hecho de que Eric tenía un potencial tan inmenso. No solo era diferente, era talentoso, pero esa misma inteligencia complicó las cosas para Simon. Eric no encajaba un molde ordenado, y Simon no estaba seguro de cómo abordar la situación. Se dio cuenta de que los hitos tradicionales, las casillas de verificación habituales que los padres marcan, no eran suficientes para medir el crecimiento de Eric. Eric no estaba a la línea de tiempo de nadie, estaba creando la suya propia. Esta realización fue difícil para Simon, quien había pasado su vida midiendo el éxito en términos de fama, reconocimiento y logros empresariales. Pero ahora su enfoque estaba únicamente en la felicidad, el bienestar y el éxito futuro de Eric, sus propios términos. El mundo observa. Mientras Simon superaba los desafíos personales de la paternidad, el mundo que lo rodeaba permaneció gran medida ajeno a la lucha que estaba soportando. Para el público, Simon Cowell seguía siendo el juez con los comentarios mordaces, el magnate que podía hacer o deshacer carreras con una sola palabra. Pero detrás de escena, Simon se estaba convirtiendo en una persona muy diferente. Comenzó a hacer ajustes importantes en su vida profesional, centrándose su familia por encima de su carrera. Rechazó proyectos que lo alejarían de Eric durante largos periodos, remodelando su agenda para priorizar las necesidades de su hijo. Lo que parecía un comportamiento típico de padres primerizos para sus socios comerciales era, de hecho, el compromiso de Simon de estar allí para Eric de maneras que trascendieran su carrera de alto perfil. Mientras Simon estaba haciendo estos cambios privados, los medios de comunicación comenzaron a darse cuenta de la transformación su imagen pública. Notaron que Simon, el juez de televisión notoriamente duro, se había vuelto más relajado, más presente y más sintonía con sus emociones. La presencia de Eric lo había suavizado innegablemente, y Simon no rehuyó mostrarle al mundo que era un padre orgulloso. Los medios comenzaron a celebrar los momentos de padre e hijo, pero se perdieron la historia más profunda. Simon no solo se estaba convirtiendo en una persona más amable, estaba asumiendo un nuevo papel como defensor de un hijo que experimentaba el mundo de manera diferente. Detrás de los momentos públicos cuidadosamente elaborados con Eric, Simon estaba trabajando silencio con expertos, buscando respuestas a las preguntas que lo mantenían despierto por la noche. Estaba consultando con especialistas niños, leyendo libros sobre desarrollo infantil y aprendiendo todo lo que podía para garantizar que el futuro de Eric fuera lo más brillante posible. Incluso, cuando Simon ajustó su vida para su hijo, sabía que el camino por delante sería desafiante, no solo para Eric, sino para él como padre que intenta navegar por un territorio desconocido. El mundo puede haber visto a Simon como un magnate exitoso, pero ahora estaba aprendiendo que el éxito no se trataba solo de triunfos profesionales. Se trataba de abrazar el viaje de la paternidad, sin importar cuán incierto o difícil se volviera. El punto de inflexión, unas vacaciones familiares aparentemente perfectas, 2017, el mundo de Simon Cowell se vio sacudido de una manera que cambiaría su vida y su relación con su hijo para siempre. Lo que debería haber sido una escapada relajante, se convirtió rápidamente en una serie de momentos reveladores. Eric, ese momento un niño de 4 años, siempre había sido sensible a los cambios, la rutina. Pero durante estas vacaciones, Simon comenzó a notar que las reacciones de Eric eran más intensas y preocupantes que nunca. Los nuevos entornos, los sonidos, los olores, las rutinas parecían abrumar a Eric más de lo habitual. Simon observó cómo Eric se angustiaba visiblemente
durante una cena a un resort, tapándose los oídos y balanceándose hacia adelante y hacia atrás, incapaz de hacer frente a la combinación de música, conversación y platos que tintineaban. Su hijo, que siempre había sido algo tranquilo y sensible, ahora reaccionaba de maneras que estaban mucho más allá de los límites normales del comportamiento infantil. Simon hizo todo lo posible para consolar a Eric, pero el niño parecía inalcanzable, encerrado en su propio mundo de sobrecarga sensorial. Ese momento, Simon tomó una decisión que marcaría el rumbo del resto de sus vidas. Buscarían ayuda profesional. No por la preocupación de que algo anduviera mal con Eric, sino más bien por un profundo deseo de comprender cómo podían apoyarlo mejor. La realización de que Eric podría necesitar ayuda más especializada no fue fácil para Simon, que siempre había tenido el control y estaba acostumbrado a manejar la naturaleza impredecible del mundo del entretenimiento. Pero esto era diferente. Este era su hijo, y estaba decidido a hacer todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que Eric tuviera la oportunidad de prosperar independientemente de los desafíos que enfrentara. Diciembre de 2018, la decisión de buscar una evaluación profesional llevó a Simon y a su pareja Lauren a la consulta de un pediatra. Allí, Sip Simon se sentó con un equipo de especialistas que habían estado observando el desarrollo de Eric durante varios meses. Las palabras pronunciadas por el pediatra de desarrollo principal alterarían para siempre la vida de Simon. Eric muestra características significativas consistentes con el trastorno del espectro autista, TEA. Sus desafíos con la comunicación verbal, las sensibilidades sensoriales y su necesidad de rutina apuntan a este diagnóstico. El peso de esas palabras golpeó a Simon más fuerte de lo que esperaba. Había conocido la posibilidad de este diagnóstico durante un tiempo, pero escucharlo voz alta lo hizo real. Para Simon, no se trataba del diagnóstico sí. Se trataba de las implicaciones para el futuro de Eric. Simon estaba abrumado de preguntas. ¿Qué significaba esto para el potencial de Eric? ¿Podría aún llevar una vida plena? Y quizás lo más desgarrador de todo, ¿cómo percibiría el mundo a Eric? El pediatra le aseguró a Simon que con el apoyo y las intervenciones adecuadas, Eric podría prosperar absolutamente. El médico explicó que muchos niños con autismo llegan a llevar vidas exitosas y satisfactorias. Para Simon, esa tranquilidad fue tanto un alivio como un desafío. Eric necesitaría apoyo especializado, terapias y un enfoque de la vida diferente que se adaptara a sus necesidades únicas. Lo que Simon aprendió sobre las fortalezas de Eric fue alentador. El informe de diagnóstico señaló que Eric era increíblemente brillante con notables habilidades, el reconocimiento de patrones y el procesamiento visual. Era capaz de recordar secuencias complejas y mostraba un enfoque intenso los temas que le interesaban. Si bien Eric enfrentaba desafíos la comunicación verbal y las interacciones sociales, tenía dones que le servirían bien a medida que creciera con el apoyo adecuado. Simon se dio cuenta de que el cerebro de Eric funcionaba de manera diferente, y dependía de él adaptar su mundo para satisfacer las necesidades de Eric. Esta revelación también llevó a Simon a replantear su percepción de la paternidad. No se trataba de los hitos y experiencias típicos que la mayoría de los padres esperaban. Cambio, se trataba de encontrar alegría a los momentos de conexión que podían compartir. No importa cuán poco convencional, Eric no estaba roto ni defectuoso. Simplemente era diferente. Y esa diferencia era valiosa y hermosa. La lucha pública y las nuevas responsabilidades. Mientras Simon y Lauren comenzaban a procesar las implicaciones del diagnóstico de Eric, el mundo exterior desconocía gran medida la lucha interna que enfrentaba Simon. Si bien Simon era conocido como el magnate de lengua afilada y sensato de la industria del entretenimiento, Casa era un padre que intentaba dar sentido a la nueva realidad que tenía ante sí. Eric todavía era un niño pequeño, y el público no lo había visto mucho. Algunos momentos de las apariciones públicas de Eric, como cuando Simon lo llevó a Britain's Got Talent, mostraron un lado más amable del magnate. Pero estos momentos fueron cuidadosamente seleccionados. Detrás de escena, Simon trabajaba incansablemente
para crear un entorno donde Eric pudiera sentirse seguro, apoyado y comprendido. El cambio de enfoque de Simon no pasó desapercibido para quienes estaban cerca de él. Sus colegas, socios comerciales e incluso los medios de comunicación comenzaron a darse cuenta de su transformación. Comenzó a rechazar proyectos que lo alejarían de Eric durante largos periodos. Sus colegas asumieron que era solo un comportamiento típico de padres primerizos. Pero para Simon fue más allá de eso. No solo estaba ajustando su horario, estaba reestructurando fundamentalmente su vida para garantizar que Eric recibiera el apoyo que necesitaba. Pero el aspecto más desafiante fue la especulación. A medida que los rumores circulaban, los círculos de chismes de celebridades y los foros línea sobre el desarrollo de Eric, Simon se sintió cada vez más protector. Aunque algunas personas trataron de tranquilizarlo, Simon sabía que la conversación sobre el bienestar de Eric ya había comenzado sin su consentimiento. Existía una creciente necesidad de abordar la especulación, pero Simon estaba dividido entre proteger la privacidad de Eric y crear conciencia sobre el autismo de una manera que no convirtiera el viaje personal de Eric en entretenimiento público. La lucha fue difícil, y Simon se sintió aislado. Estaba aprendiendo sobre el autismo, leyendo libros, asistiendo a sesiones de terapia y consultando con especialistas, todo mientras navegaba por la curiosidad del público. El peso de la responsabilidad era pesado. Cada decisión sobre la escolarización, la terapia y la socialización de Eric se sentía monumental, y Simon sabía que las decisiones que tomara darían forma al futuro de su hijo. Por mucho que Simon quisiera proteger a Eric, también quería defenderlo y asegurarse de que otros entendieran los desafíos que enfrentaba su hijo. Pero navegar por la línea entre la privacidad y la defensa no fue fácil. El dolor de ver a la gente malinterpretar a Eric y el mundo el que vivía fue un recordatorio constante de las dificultades que enfrentarían como familia. Defensa y aceptación. Los meses posteriores al diagnóstico de Eric, Simon encontró un nuevo sentido de propósito. Ya no era solo el magnate del entretenimiento conocido por tomar decisiones audaces y dar forma a carreras. Ahora era el padre de un niño que necesitaba defensa y apoyo. Simon asumió el papel de defensor de las necesidades de Eric, asegurándose de que el mundo de Eric estuviera diseñado de una manera que se adaptara a sus necesidades únicas, al tiempo que le permitiera experimentar el éxito. La casa de Simon Malibu se reestructuró, teniendo en cuenta las sensibilidades sensoriales de Eric. No escatimó gastos para crear un entorno donde Eric pudiera sentirse cómodo y seguro. Cada día se planificaba meticulosamente con rutinas que priorizaban la estabilidad y la previsibilidad. Las sesiones de terapia de Eric se convirtieron en una parte fundamental de su vida diaria, y Simon se aseguró de participar activamente en el desarrollo de su hijo. A medida que Simon se adaptaba a su nuevo papel como padre de un niño con autismo, llegó a comprender que el viaje no se trataba de resolver un problema o arreglar algo que estaba roto. Se trataba de aceptar a Eric por quien era y de abrazar la forma que veía e interactuaba con el mundo. No siempre fue fácil, y hubo momentos de dolor, pero el amor de Simon por Eric se mantuvo firme. La decisión de Simon de abordar públicamente el autismo de Eric fue un punto de inflexión su viaje como padre. Aunque fue doloroso compartir sus luchas con el mundo, Simon sabía que al hacerlo podía ayudar a romper el estigma que rodea al autismo y crear un entorno más tolerante para las familias como la suya. A través de su propia vulnerabilidad, Simon esperaba animar a otros a abrazar las diferencias de sus hijos, tal como él había aprendido a abrazar las de Eric. El diagnóstico cambió el mundo de Simon de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero también lo hizo estar más decidido que nunca a darle a Eric el futuro que se merecía. Eric no era solo su hijo. Era un recordatorio de que no hay una única forma correcta de experimentar la vida, y que a veces las lecciones más valiosas provienen de abrazar las diferencias que hacen que cada persona sea única. La filtración y el escrutinio público. Todo comenzó cuando un tabloide publicó fotos de Eric experimentando una sobrecarga sensorial, un evento público, acompañado de comentarios que tergiversaban por completo lo que estaba sucediendo. Simon Cowell, durante mucho tiempo protector de su hijo,
se dio cuenta de que permanecer silencio ya no era una opción. La desinformación se estaba extendiendo y los medios de comunicación habían convertido un momento privado, un espectáculo público lleno de especulaciones sobre la salud y el desarrollo de Eric. Simon sabía que tenía que actuar. Una declaración pública cuidadosamente redactada confirmó el diagnóstico de autismo de Eric y enfatizó que su hijo era un niño alegre y profundamente amado que simplemente veía el mundo de manera diferente. Pidió privacidad y compasión, con la esperanza de proteger a Eric de un mayor escrutinio. La respuesta fue rápida. Muchos padres de niños autistas, defensores y fanáticos ofrecieron apoyo y aprecio por la honestidad de Simon. Pero junto con ese apoyo vino una atención mediática implacable. Cada movimiento que hacía Eric era analizado. Su comportamiento destrozado los titulares. Para Simon fue a la vez estimulante y agotador. Aunque no pudo sacar a Eric del centro de atención por completo, Simon optó por usar su plataforma para crear conciencia. Se asoció con organizaciones de autismo, promovió la comprensión y abogó por la intervención temprana. Decidido a convertir una dolorosa invasión de la privacidad una misión para el cambio. La lucha por la privacidad y la defensa. Los meses posteriores al diagnóstico de Eric, Simon Cowell se encontró dividido entre crear conciencia y proteger la privacidad de su hijo. Luchó con cuánto compartir, sabiendo que los medios a menudo sensacionalizaban el viaje de Eric, lugar de centrarse el mensaje más amplio de la concienciación sobre el autismo. A pesar de sus esfuerzos por abogar por la comprensión, Simon observó cómo Eric se convertía objeto de especulación pública. Su historia distorsionada por personas ajenas que no lo conocían. El verdadero dolor vino no solo de la incomprensión, sino de saber que Eric estaba siendo moldeado por las suposiciones del mundo. Simon enfatizó la importancia de ver al individuo detrás del diagnóstico, instando a una mayor inclusión y compasión. Pero defender a Eric mientras educaba al público tuvo un costo emocional. Medio de esta presión, Simon experimentó una transformación personal. La fama quedó relegada a un segundo plano frente a la paternidad, y comenzó a ver la vida a través de los ojos de Eric. Se dio cuenta de que sus expectativas de ser un padre típico, enseñarle a su hijo a andar bicicleta o hacer viajes espontáneos, no coincidían con las necesidades de Eric. Cambio, se centró en crear un mundo estable y de apoyo donde Eric pudiera prosperar. Última instancia, Simon llegó a ver el autismo no como una limitación, sino como una forma diferente, igualmente significativa, de experimentar la vida. Al dejar de lado lo que pensaba que debía ser la paternidad, Simon abrazó lo que realmente era. Amar, aprender y caminar junto a su hijo, un viaje guiado por el amor incondicional. Gracias por ver. Si has disfrutado de este viaje a través de la transformación de Simon Cowell como padre, por favor deja tus pensamientos los comentarios abajo. ¿Has tenido que ajustar tus expectativas sobre alguien que amas? ¿Cómo navegaste esos cambios? Nos encantaría saber de ti. Nos vemos el próximo video.